Muy buenas noches, amigos de Paraterrestre. Les habla Pablo Sierra y esta noche tenemos a un invitado muy especial para hablar sobre un caso que consideramos un caso muy importante, y de lo que vamos a hablar esta noche es básicamente de lo que habíamos tocado en el pasado sobre el tema de la arqueología prohibida. La arqueología prohibida es un tema que siempre tenemos que tener en mente porque es una de las misterios, ¿no? Ciertas sospechas que se tenían de que nunca estamos solos en la Tierra, nunca estuvimos solos en el universo, se puede confirmar a través de la ciencia, especialmente la arqueología, pero no la arqueología oficial. Y esta noche vamos a hablar del caso de los grabados, las piedras que se encontraron en una cueva en el estado de Veracruz, entre el estado de Veracruz y Puebla, allá en México. Y esta noche le habíamos anunciado que íbamos a tener también al señor José Aguayo. Esta noche tenemos del programa radial Los Desvelados, directamente de Salt Lake City, Utah. Tenemos al señor Víctor Camacho. Buenas noches, señor Camacho. ¿Cómo estás, Pablo? Carlos, gusto saludarles. Gracias por la invitación y esperemos poder compartir mucha información interesante para ti y tu público. Muchas gracias. Y como les mencioné, el señor Aguayo estaba pautado para estar esta noche con nosotros, pero lamentándolo mucho, ha tenido problemas técnicos de conexión, así que por el momento es posible que en momento dado, de momento aparezca la entrevista, ojalá que así sea, pero por el momento vamos a tener al señor Víctor Camacho, que nos iba a hablar sobre la parte de la investigación que había estado realizando o ha estado realizando, no solamente con este caso, sino casos parecidos en el área de México por muchos años. Y nos va a contar, nos va a relatar todo lo que sabe respecto a estos casos de arqueología prohibida. No sin antes, no quiero empezar el programa y quiero presentar a mi amigo y colaborador Carlos Javier. Carlos, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Pablo, buenas noches a todos y toda la audiencia de Carlos. Paraterrestres. A ver si me voy viendo por aquí. Vamos a ver, ¿me escucho acá? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bien, nada, saludando por aquí a los amigos de Paraterrestres, esperando que estén pasando una noche buena, encantado, y siempre es un placer estar aquí compartiendo contigo, Pablo, y ahora con el señor Víctor Camacho del programa Los Desvelados, donde vamos a estar hablando de un tema, como siempre, muy interesante, lleno de intriga, de misterio, y él va a estar arrojando algunos datos que nos van a esclarecer sobre esta situación que se ha dado en el pasado, y siempre es un placer poder compartir estas informaciones para poder dar un poquito más a nuestra audiencia. Buenas noches. Gracias, Carlos. Y vamos a empezar de lleno con la entrevista. Y quiero preguntarle primero que nada al señor Víctor Camacho que nos hable un poquito sobre su trayectoria como investigador y como locutor y presentador del programa Los Desvelados, programa radial que presenta diariamente el señor Camacho. Buenas noches. Comience, por favor, explicándonos cómo comenzó con todo esto, ¿no? De lo paranormal, la investigación y todo eso. Bueno, pues yo conduzco un programa de radio actualmente que ya cumplimos este año 22 años, empezó en 1996, pero en la radio yo he estado desde el 88, 89 más o menos, ya casi 30 años, ¿no? En la radio. Entonces, fue pura casualidad, realmente el tema paranormal y fenómeno ovni, pues sí me interesaba como interesa a cualquier otra persona, pero en la compañía que me contrató para hacer el programa, pues me contrató por estar 4 horas hablando. Era la primera radio hablada que había en la Unión Americana, en el área de Los Ángeles, y yo siempre había tocado o estaba trabajando en radios musicales, ¿no? Tocas 10 canciones, das la hora y te metes otras 10 canciones, o sea, casi no hablas, pero me contrata esta compañía y ex jefes que yo tenía abrieron ese formato y me dicen, tienes 4 horas para hablar lo que tú quieras en la noche. Así que me aventaron al rodeo, me dicen, ¿aceptas o no aceptas? Yo, pues sí, nunca he dicho no a las nuevas ofertas, ¿no? Entonces, pues empecé en esa radio, no teníamos ni comerciales, así que empecé a tirar temas como migración,
educación, problemas familiares, o sea, los temas normales y regulares, ¿no? Que escuchas en estaciones habladas, y la gente no llamaba, ¿no? Entonces, pues sí, se me hizo muy difícil los primeros 15 días porque pues era una hora hablando yo solo y 5 minutos de noticias, iba yo al baño y corría yo otra vez a hablar, pero nadie llamaba, y los que me llamaban eran porque estaban enojados de que habían corrido al locutor anterior, ¿no? Entonces, recuerdo que meses atrás, en otra radio que yo había trabajado ahí cerca, un chico me había escrito una carta acerca de que él, cuando era niño, habían llegado los extraterrestres y se lo habían llevado y le habían dado una vuelta alrededor del planeta, y antes de que amaneciera lo dejan otra vez ahí frente a su casa, él se mete a su casa y ahí terminó la experiencia, ¿no? Entonces me manda esa carta unos meses antes de que yo entrara a esta otra radio, y veo la carta en la casa y dije, voy a llevarla en la noche para ver cómo responde la gente, ¿no? Pues ahí voy con mi carta que me habían enviado antes y empiezo el programa esa noche, ¿no? Les digo, miren, me encontré esta carta que me envió un radioescucha hace unos meses atrás, voy a leérselas y ustedes me dicen qué piensan. Y pum, empiezo a leer la carta que me envió el muchacho, y ya que termino les digo, ¿ustedes creen que esto sea posible, que vengan seres de otro planeta a llevarse un niño y darle la vuelta y llegar y regresarlo a su casa? Que esto sea posible. Y pum, empiezan a sonar las líneas telefónicas. Wow. Y creo que por aquí va el asunto, ¿no? Al siguiente día, o la siguiente noche, hablé de La Llorona, ¿no? Que es una de las leyendas más arraigadas en México y otros países. Entonces busco información de La Llorona, llego en la noche, a la siguiente noche, y empiezo a hablar de La Llorona, y otra vez, pum, 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 las líneas a sonar. Dije, no, pues creo que tengo que irme por estos temas en este horario, ¿no? Porque la gente no responde con temas normales, entre comillas, entonces tengo que buscar información. Entonces fue así básicamente que yo empecé el formato del programa, por necesidad básicamente, ¿no? De que necesitaba que la gente llamara y mantener una conversación durante la noche. Tuvimos mucho éxito porque el programa, que era de 4 horas, se hizo de 6. De lunes a lunes, imagínense ustedes. Entonces wow, ahí sí en México dicen me negrearon, ¿no? O sea, ahí sí me pusieron trabajo. Entonces así estuvimos casi cerca de 5 años, ¿no? Con ese formato y ese horario y tantas horas. Ya después pues fui cambiando de estaciones, de compañías, y ahorita actualmente el programa es independiente. El programa, ya no trabajo para ninguna compañía, el programa lo hago yo desde la casa o donde yo esté, y lo envío a estaciones de radio que lo transmiten todas las noches. El programa se transmite de lunes a viernes, 2 horas, ¿no? En donde hablamos de estos temas, recibimos llamadas de la gente, hacemos entrevistas, y bueno, pues afortunadamente ya por 22 años el programa ha estado en el aire. Pero la misma necesidad que la gente me pedía, o sea, me daba información de cosas que sucedían, me fue llevando a salir del estudio y empezar a ir a visitar lugares, ¿no? Entonces ya íbamos a, no sé, a visitar pueblos fantasma, íbamos a ver personas que habían tenido ciertas experiencias, y fue así que empecé a investigar este tipo de temáticas. Entonces, te digo, así a grandes rasgos, pues fue como comencé, y actualmente pues simplemente me considero como el conductor del programa de Los Desvelados, pero pues llegan temas muy interesantes como este de arqueología prohibida, ¿no? Entonces es algo que me he metido mucho, me gusta. Yo soy un arqueólogo frustrado porque no estudié arqueología, pero me gusta, y cuando se empalmó el tema del fenómeno ovni con arqueología, no, pues fue lo máximo para mí, ¿no? Dije, creo que de aquí soy, y hay que seguir investigando esta temática, porque desafortunadamente no se le ha dado la importancia a esto que se ha estado encontrando en México, y como les digo, les agradezco mucho por la oportunidad que me dan de poder compartir pues la historia de esta investigación que hemos estado llevando por 6 años. Bueno, de locutor de radio se convirtió en un investigador,
y encontró, digamos, una vocación, ¿no? Una nueva vocación. Se convirtió en una especie de Indiana Jones de lo paranormal, ¿no? Así que le iba a preguntar, hablando sobre el caso, ¿no? de estos artefactos que han estado investigando, ¿cuál fue el primer caso que se topó respecto a la arqueología prohibida relacionado a su país natal, México? Bueno, como ustedes mencionaron, por ahí salió información de que una persona había hecho un documental, ¿no? De que habían encontrado piezas en la zona maya, no dijeron dónde, pero que habían encontrado algo y que habían hecho un documental y que el gobierno mexicano había aceptado y después no, y bueno, pues todo eso, que la verdad no pienso que haya sido real ese asunto. De cualquier forma, a principios del año 2012, me llama un amigo, José Jaramillo, que es experto en la cultura maya, y me llama por teléfono. Él había sido, bueno, es participante del programa ya por muchos años, y me dice, ¿sabes qué, Víctor? Una familia me contrató para analizar unas piezas, y dice, y están muy interesantes. Para eso, él me había ayudado con una investigación que hicimos de la Cueva de los Tallos en Ecuador, que también es otro lugar muy interesante. Entonces nos presentaron pruebas o artefactos de la Cueva de los Tallos, y tenía glifos muy interesantes, muy parecidos a glifos mayas, más o menos, o olmecas. Entonces yo le pedí ayuda a él para que me sacara de dudas si era algo parecido a escritura maya o olmeca. Entonces ahora pues él le llegó ese caso y me dijo que quería ver mi punto de vista respecto a las piezas. Entonces me envía un par de fotografías, y pues son las fotografías de piezas que ustedes han visto en el internet ahora, y me dice, esto lo están encontrando en el terreno de esta familia que me contrató. Dice, son cientos de piezas. Dice, ¿qué piensas? Digo, pues está interesante, será cuestión de mirar esto, ¿no? Pero bueno, pues él estaba también buscando financiamiento para investigar esto, y pues no había manera de ayudarle al respecto, ¿no? Entonces digo, bueno, pues suerte, échale ganas, y cualquier cosa me avisas. Entonces así quedó, pero nunca me dijo dónde había encontrado o dónde se encontraba esta familia que había encontrado estas piezas. Deducí yo que como él es experto en la cultura maya, pues posiblemente pudo haber sido no sé, en Chiapas, en Yucatán, en alguna región en el sur de México, pero no me dijo él exactamente dónde se estaban encontrando estas piezas. Y así quedó. Esto fue como en febrero o marzo más o menos. Para septiembre yo estaba allá en Ciudad de México, y en Ciudad de México me llega otro compañero investigador de la ciudad de Aguascalientes y me dice, Víctor, se están encontrando estas piezas, y me muestra unas piezas chiquitas muy parecidas a las que me había mostrado el doctor Jaramillo meses atrás. Y le digo, ¿y estas piezas dónde las encontraron? Dice, se están encontrando en Ojuelos, Jalisco. Jalisco queda en la parte central norte de México, norte-occidental de México. Entonces le digo, ¿habría manera que me pudieras llevar allá? Me dice, sí, no hay problema. Para eso yo le llamo al doctor Jaramillo y le digo, Jaramillo, donde tú estás estudiando las piezas es en Ojuelos, Jalisco. Dice, no es ahí. Digo, es que me llega el reporte de que se están encontrando estas mismas piezas, pero en Jalisco. Dice, no estoy en Jalisco, estoy en San Luis Potosí. San Luis Potosí es un estado a un lado de Jalisco. Entonces le digo, no hay problema entonces que vaya yo a Jalisco. Dice, no, tú sigue investigando por tu lado, yo estoy por el mío, sale. Entonces, pues como respeto, básicamente porque él me había dado el primer reporte de estas piezas, ¿no? Y no quería yo meterme donde él estaba, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues no era el mismo lugar donde él estaba investigando. Voy yo a Jalisco, a esta población de Ojuelos, y me encuentro con una de las primeras personas que encontraron estas piezas, que su papá básicamente encontró estas piezas hace unos 45, 50 años atrás. Entonces, nada más que estas piezas les tenían miedo y las rompían o las volvían a enterrar porque decían que eran diablitos, ¿no? Entonces, ya actualmente, pues este chico, bueno, ya es una persona mayor, me comenta su historia y me comenta básicamente que su papá encontraba eso, que él iba con él a los cerros
y encontraron estas piezas y él empezó a juntar estas piezas ya que su papá falleció. Él empezó a recolectar estas piezas y se hizo un museo, fíjense, se hizo un museo en la ciudad de Ojuelos con estas piezas que se encontraron ahí. Entonces, pues eran cientos de piezas y el municipio, el gobierno de ese pueblo, de esa ciudad, le dejó una esquina para que se abriera un museo para que él pudiera presentar estas piezas. Pero el museo estuvo abierto unos 3 años más o menos, hasta que cambiaron de partido político en el gobierno, y el nuevo encargado de la ciudad pues ya no le dio presupuesto para el museo. Entonces empaquetaron todas las piezas en cajas y las guardaron en una bodega en el Palacio Municipal. Bueno, pues me dice eso él, voy yo al Palacio Municipal, ¿no? Ya no era la misma persona, hay otro regente ahí en la ciudad. Voy al Palacio Municipal y le pregunto al nuevo encargado de la ciudad, oye, pues hace años ustedes tenían un museo, me dice este chico que las piezas se quedaron aquí, ¿habría manera de que me las puedas mostrar? Y bueno, pues manda a su secretario y estuvo bajándome unas cajas con piezas, y pues no, realmente no encontré ninguna de las piezas que él mencionó que se habían guardado. Entonces alguien se las llevó, ¿no? Entonces, afortunadamente, cuando él pone el museo, el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología, le llama la atención y van y hacen un recuento de las piezas. El INAH no las acepta como reales, pero tomó fotografías y las medidas, la descripción de unas casi 400, 500 piezas, ¿no? Entonces él tiene todos esos papeles del registro que se hizo de las piezas que él tenía en ese museo. Bueno, pues las piezas no las encontramos, se perdieron, y de cualquier forma, pues doy con más gente en este lugar, en esta población. Empiezo a conocer más gente. Conocí un coleccionista, por ejemplo, que tiene más de 2,000 piezas. Me presenta todas las piezas, como no me las podía poner en su casa, rentó un salón y puso 7 tablones grandes, como de esas tablas, mesas de fiesta, ¿no? Son unas tablas grandes de unos 2 metros, más o menos 6 pies, y pone cerca de 9 tablas de estas llena de piezas. O sea, eran más de 2,000 piezas que él me presenta, y tuve que analizar cada pieza. Estuvimos 9 horas, recuerdo esa ocasión, que él nos presentó su colección, y tuve que aprovechar porque era la primera y última vez que iba a verlas, ¿no? Entonces tuve que tomar fotografía y video de cada pieza, casi cada pieza. Por 9 horas estuvimos en este salón tomando fotografía y video, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 lugares que se encontraron estas piezas, que es Ojuelos, Jalisco, y el estado de San Luis Potosí. Son 2 estados que están pegados en la parte central, norte y occidente de México. O sea, nada que ver con una cultura maya ni nada de eso. Son miles de kilómetros de distancia de la cultura maya, ¿no? Después de esto, he estado yendo a Ojuelos varias veces porque he estado yendo varias veces a Ojuelos porque conocí otro señor que ha estado encontrando piezas, y él me hace el favor de mostrarme las piezas y conseguirme algunas de estas piezas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de traer algunas piezas para acá, que son las que he estado presentando en las conferencias, y pues es interesante, ¿no? Que de repente uno vea este tipo, no sé si se pueda ver en la cámara un poco esto. Esta es una de las... Ok, sí, se ve claramente. De Ojuelos. Okay. Tiene una escritura muy interesante también ahí. Sí. Y toda la pieza tiene inscripciones. Esta es una pipa. Esta es una pipa, tiene un orificio aquí arriba. Por aquí le soplas. Y esta es una de las tantas piezas que se han encontrado.
Estas son incrustaciones de otro tipo de piedra en los dientes. Wow, increíble. Entonces, te digo así, hay miles de piezas de hojuelos parecidas a esta, o mucho mejores. Y bueno, pues así está el asunto. Hemos estado investigando hojuelos. Esta persona que conocí después me llevó a un lugar que le pusimos la Ciudad Perdida. Este es un lugar que queda arriba de un cerro. Él nos lleva, porque es ahí donde él estaba sacando piezas, nos lleva a este lugar y cuando uno llega a la parte de arriba del cerro, pues no se mira bien porque todo es maleza, son árboles, es hierba que está casi del tamaño de uno. Pero bueno, uno empieza a caminar por ahí y te das cuenta de que hay caminos y a un lado de los caminos están las casas, o sea, hay construcciones ahí en este lugar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque para eso yo conseguí el apoyo de un canal de televisión en México que es Cadena 3 o Grupo Imagen actualmente, y ellos me apoyaron con pues llevar camarógrafos para poder grabar todo esto, ¿no? De ahí sacamos un documental. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no puedes filmar si tú estás excavando y encuentras algo. ¿Por qué? Porque puedes crearte problemas con el gobierno que está saqueando y lo que tú quieras, ¿no? Entonces mucha gente dice, es que no vemos imágenes de ustedes escarbando y sacando piezas. Pues no, porque no podemos hacerlo, ¿no? Entonces traté de llevar varios amigos arqueólogos que participan en el programa y me dieron la vuelta casi un año. O sea, decía yo a ellos, vamos, porque necesito que me ayuden, que ustedes me den su punto de vista. Ninguno. Por último me dieron tanta vuelta que al último me dijeron, ¿sabes qué? Tengo 30 años en esto y no puedo pues tirar todo a la borda, ¿no? Digo, no puedo mentir, me dicen ellos. Digo, es que no les estoy pidiendo que me mientan, nada más salgan en la cámara y díganme qué piensan al respecto, ¿no? Pero no, ningún arqueólogo hasta este momento ha querido dar la cara respecto a las piezas en este caso de hojuelos, que fueron las que más, o son las que más se han encontrado. Yo llevé a Lina una de estas piezas también, y nada más la miraron, me dice, esto no es real, y me la regresaron, ¿no? O sea, ni siquiera se molestan por ponerle, no sé, una lupa y echar un vistazo o algo, ¿no? Entonces, hacer las debidas pruebas. Se me hace muy interesante la negativa, ¿no? Por parte del gobierno mexicano. Y desafortunadamente por esta negativa del gobierno mexicano las piezas están siendo saqueadas. Ya hay piezas aquí en los Estados Unidos, hay piezas en Alemania, en Japón, en Francia. Entonces, ¿por qué? Porque pues yo saco las piezas y no me dicen nada porque tienen figura extraterrestre, ¿no? Entonces claro, se está perdiendo toda esta información que viene en estas piedras. Entonces sí es importante darnos cuenta de que pues sí, hay miles de piezas, pero también se están perdiendo miles de estas piezas, ¿no? Entonces, sobre todo la información que viene en ellas. Todas las piezas tienen grabados alrededor de todos estos artefactos, vienen grabados. Es muy interesante. Déjame ver cuál es esta. Viene un tipo de escritura que hasta la fecha no he tenido oportunidad. Oh, este es de otro material. Esta es una piedra negra que se ha encontrado también en esa área de hojuelos. Este es otro tipo de material. Y te das eso cuenta, tiene como una cara, veo que tiene como una cara y ojos almendrados, ¿no? Sí, pues ahora sí que no es como que parece, o sea, estás viendo la cara de un gris básicamente, ¿no? Entonces, el trabajo con el cual está embarazada, fíjate, o sea, es una figura femenina, tiene su vientre y está embarazada, está tocándose su vientre. Entonces es algo tan interesante esto, porque cada pieza es distinta, ninguna pieza se parece a otra. Entonces, te digo, esto cuando se lo llevas al gobierno, pues no lo acepta desafortunadamente. Bueno, después de estar investigando tanto tiempo en hojuelos,
veo una nota el año pasado, antes de ir a México, veo una nota donde menciona un periódico digital que unos chicos habían encontrado piezas habían encontrado en una cueva piezas con características extraterrestres. Dije, oye, pues esto es parecido a lo que se está encontrando en Ojuelos, pero en este caso era en Veracruz. Entonces, yo creo que fue en marzo más o menos. Y ese es el caso que vamos a discutir esta noche. Ajá. Para mayo nosotros fuimos a Ciudad de México y nuevamente veo la nota a principios de junio y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Necesitamos ver cómo localizar a estos muchachos para a ver si hay oportunidad de ir donde ellos encontraron esto. Eso fue un sábado. El domingo, casualmente me llama por teléfono alguien y es José Aguayo, que es nuestro compañero que iba a estar con nosotros en esta noche, pero no se pudo conectar. Me llama José Aguayo y me dice, fíjate que he estado buscando gente que esté investigando respecto a eso, no encontré a nadie más que a ti. Dice, te invito a que nos acompañes a una expedición a esta caverna para que veas el lugar y nos des tu punto de vista al respecto, ¿no? Entonces le digo, sí, cómo no, no hay problema. Para eso, pues yo no conocía a José, o sea, no nos conocíamos físicamente o personalmente. Y le digo, ok, ¿dónde queda esto? Y me dice, es en Veracruz. Dice, pero ven a esta población en Puebla y te quedas en este lugar, que es un hotel. Dice, quédate en este hotel, en este pueblo, y nosotros pasamos por ti. Como ustedes saben, la seguridad en México pues no es lo mejor, ¿no? Entonces de repente recibes una llamada telefónica de una persona que dice ser que estuvo en la caverna y que te quedes en un hotel chiquito, en un pueblo muy aislado, pues dices tú, ¿qué hago? ¿Acepto la invitación o no acepto la invitación, ¿no? Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues vamos, no hay otra para salir de dudas y ojalá que no suceda nada, ¿no? Entonces fuimos para allá donde él nos citó, llegamos al lugar, encontramos el hotel, un hotel muy chiquito ahí, y bueno, pues él pasó por la noche, pasó por ahí y ya nos pusimos de acuerdo que al día siguiente iba a ser un sábado, pues íbamos a salir 5 de la mañana del lugar para trasladarnos al lugar donde estaba la caverna. Entonces, efectivamente llegó a eso de las 5 de la mañana, ya nosotros manejamos detrás de él, siguiéndolo, y manejamos casi cerca de unas 3 horas, porque no era ahí, donde él nos citó no era ahí, ¿no? Entonces tuvimos que trasladarnos al estado de Veracruz, y en otra población dejamos ahí los autos, o dejamos el auto que traíamos, y nos fuimos ya en la camioneta de él hacia el lugar donde íbamos a dejar ahí la camioneta y de ahí caminar. Entonces todavía manejamos ahí como hora y cachito, 1 hora y media todavía, hasta que llegamos a un punto donde ya no había más camino. Ahí se dejaron las camionetas y ahí íbamos a emprender la caminata. Entonces le pregunto yo a José, entonces de aquí ya empezamos a caminar. Dice, sí, son cerca de 3 horas más o menos la caminata ya dentro de la selva, ¿no? Entonces fue algo muy interesante porque nunca me había dicho que eran 3 horas y cachito para caminar por ahí. Fue un viaje muy exhausto. Sí eran un poquito más de 3 horas las que caminamos por barrancas, teníamos que bajar y subir barrancas varias veces. Luego llegamos al río y tuvimos que caminar alrededor del río. Afortunadamente no había llovido mucho, entonces el río no estaba muy crecido, muy alto, entonces pudimos pasarlo sin ningún problema, pero pues aún así el caminar entre las piedras, meterte al agua, subir barrancos, bajar barrancos, te digo, fueron un poquito más de 3 horas en poder llegar a este lugar. Para que las personas tengan una idea de lo que está hablando, del área geográfica que está describiendo, es una zona selvática, ¿no? Entre Veracruz y Puebla. Sí, el área de Veracruz ya es más selvático. Puebla es muy boscoso, pero Veracruz ya es otro clima mucho más húmedo, ¿no? Entonces es selva. Y donde nosotros entramos fue selva, básicamente, en que tuvimos que abrir, bueno, otro chico llevaba el machete
iba abriendo camino. Tenías que tener mucho cuidado con las plantas, porque hay plantas que si las tocas te pueden dañar. Ahí tenemos al buen José. Y bueno, pues tener cuidado con los animales, con las hormigas, en fin, te digo, fue una aventura muy interesante llegar a esta cueva, a esta caverna. Cuando llegamos a la caverna, me dice, ese es el piso de la caverna, en la parte de afuera de la caverna. Entonces, cuando llegamos ahí, empiezan ellos a limpiar, que es lo que está haciendo ahí Arael, creo es su nombre. Ahí está mi esposa dentro de la caverna. Bueno, ahí estamos afuera. Esa es la parte fuera de la caverna. Hay que aclarar esas imágenes. Esa es la parte de afuera. Entonces, ahí llegamos y empezamos a checar estos glifos que estaban en el piso. Este es algo interesante porque esto está, les digo, la caverna no es muy grande, pero estos glifos estaban en el piso. Ahí sí hay que mirar más o menos bien porque en esa parte del suelo había una cabeza como alargada, tipo gris también con los ojos alargados y bueno, los brazos y las piernas y todo eso, ¿no? Nada más que ahí ahorita no podemos mirarlo bien porque no está enfocado hacia esa parte. Entonces estuvimos checando todos los glifos que había ahí afuera y ahí estoy yo parado allá atrás y ahí está la entrada de la caverna. Ahí está ese hoyo, es la entrada de la caverna. La entrada no es muy grande, tienes que entrar arrastrándote o tienes que entrar en rodillas, en cuclillas para poder entrar en la caverna. Al fondo está el chico de la cámara, él es mi camarógrafo, y ahí está mi esposa también, checando todos los glifos dentro de la cámara antes de que entrara todo el grupo. Entonces les dije, déjenos grabar sin que entren ustedes para poder grabar bien las imágenes dentro de la caverna. Entonces entra mi esposa y el chico camarógrafo a grabar dentro de la caverna. Si ustedes se dan cuenta, ya el piso dentro de la caverna y donde está Hazael y mi esposa, ya es de tierra, no es piedra. Ya empieza a ser tierra el piso. Entonces ahí están ellos grabando. Si ven, el techo no está muy alto, tienes que entrar en cuclillas o de rodillas para poder meterte a la caverna. De ahí al fondo de la caverna no es mucho, son cerca de unos 10 metros más o menos lo que tienes que andar en cuclillas hasta llegar al fondo de la caverna. En la parte del fondo de este lugar están otros glifos también muy interesantes, no sé si por ahí vayan a salir más adelante. Y ella es parte del equipo de José. Entonces ahí están sus detectores de metales también. Y ahí estamos sudando, como dice en México, sudando la gota gorda después de 3 horas de estar caminando. Sí, no, realmente fue muy desgastante, sobre todo para mí. Ya no es lo mismo hace 25 años ahorita andar caminando otra vez, ¿no? Sí. Pero ahí ya estamos en el fondo de la caverna y en ese momento, cuando estamos en el fondo de la caverna, estamos grabando los glifos, están limpiando los glifos con la brocha. Nada más llevábamos una brocha, porque pues nunca se nos ocurrió llevar brocha, entonces este chico llevó brocha. En eso yo empiezo a ver que empieza a brillar el piso. Yo pensé que eran como unos gusanitos que a veces hay dentro de las cavernas brillantes. Y le digo al chico de la cámara, échame la luz para ver qué es lo que está brillando en el piso. Y cuando me pone la luz de la cámara en el piso, empiezo a ver que no eran gusanitos, era oro. Y les digo a todos, esto es oro. Digo, hay oro en el piso. Y pues todos empiezan a emocionarse y empiezan a voltear alrededor de ellos. Y bueno, quieren primero llegar donde yo estoy porque estoy recogiendo estas pequeñas laminitas. Y le digo a Hazael, alumbra al fondo de la caverna, y empiezo a ver brillante también otras partes del piso. Entonces les digo, chequen alrededor de ustedes porque hay oro en el piso. Entonces todos empiezan a buscar alrededor y sí, efectivamente empezaron a encontrar estas láminas en todo el piso, ¿no? Fue algo muy interesante. Aquí un dato, sí, mira, se ve una. Sí, ahí está una pequeña lámina.
Algo que me estabas preguntando antes de la entrevista, Pablo, si esto es una manera natural del oro. No, regularmente Correcto. el oro se encuentra en las famosas pepitas o lo encuentras también en polvo, pero estas son láminas. Es como si hubiera caído de algún lado, ¿no? Como si algo estuviera laminado de oro y se estuviera cayendo. Checamos en el techo, checamos alrededor y no vi absolutamente nada que tuviera oro en las piedras, pero es algo interesante darnos cuenta de que ellos, cuando digo ellos, son los chicos de Jack Detector, el grupo de José Aguayo, ya habían ido 2 veces antes que esta, de las imágenes que ustedes están mirando. Estas imágenes ya sería entonces el tercer viaje que ellos habían hecho a esta caverna. Y en esos 2 viajes anteriores ellos no habían visto esto. Entonces lo que se me hace muy, muy extraño, cómo es que cuando llegamos nosotros, nos metemos, está esto esparcido en todo el piso, ¿no? Y no era poquito, o sea, todo el piso estaba lleno de estas láminas. Son láminas muy, muy delgadas, muy frágiles, si tú las apachurras se deshacen. Ya checando después las imágenes que grabamos dentro de la caverna, te digo, estuvimos ahí cerca de 1:30 más o menos, porque teníamos que regresarnos antes de que se hiciera tarde, porque si se hace tarde empieza a llover y es más difícil salir de este lugar. Entonces no estuvimos mucho tiempo ahí, estuvimos, te digo, cerca de 1:30, y fue por eso que le digo al chico de la cámara, grábame lo que puedas y después checamos. Ya después de que chequé algunas imágenes que grabamos, vi que en una parte de la caverna sí se nota como si hay algo brilloso, como si hubiera algo laminado en oro. Entonces, pues necesitaríamos regresar para ver si esa parte de la caverna tiene este laminado, y de ahí pues sacaríamos ya la duda, pues de dónde proviene este oro que estaba esparcido en el piso de esta caverna, ¿no? Ahí José y Arael tienen estas piedras que encontraron anteriormente. Son piezas que tienen el grabado con características extraterrestres, y las encontraron, ahí me está mostrando dónde las habían encontrado, que en la parte del río, en unas fisuras que hay en la caverna y dentro de la caverna, ¿no? Entonces, esas piezas ellos las tienen. Nosotros nada más nos autorizaron videograbarlas, solamente algunas de ellas. Son las imágenes que nosotros hemos guardado para pues tener en archivo las piezas, parte de las piezas que ellos encontraron o que han estado encontrando en esa área de la caverna. Actualmente no sé, sería cuestión de preguntarle a José si han encontrado más piezas, pero que hasta que yo sé, eso ha sido todo lo que ellos encontraron en esta caverna ahí en Veracruz. Ahí se ve claramente los grabados, ¿no? Donde se ve esta figura, ¿no? No humana, y una nave incluso se ve claramente en el grabado de esta piedra. Sí, ahí se ve, mira, se ve una persona, un indígena. Esa pieza está muy interesante. No sé si tengas por ahí la foto de esta pieza. Tengo la foto, se la voy a mostrar. Si me da un momentito, voy a ver si la tengo aquí una. Ok, vamos a ver. Mientras me gustaría preguntarle a Víctor. Víctor, ¿qué ha ocurrido actualmente con esa caverna? ¿Qué se está haciendo allí? Bueno, no sé. Realmente digo, la única vez que fui fue hace un año. Sé que José ha estado llevando otras personas al lugar, otros investigadores y otros medios de comunicación. Supe que había llevado un grupo de personas aparte. Entonces realmente no sé, o sea, yo no tengo acceso a la caverna más que la vez que él me llevó, ¿no? Déjame rapidísimo, Carlos, explicar un poquito respecto a esta pieza. Sí. Esta pieza, José le puso la pieza del encuentro, ¿no? Esta pieza del encuentro, pues vemos a este ser, que es un ser, digo, no tienes que imaginar mucho, el que está en la parte derecha de la pantalla. Se ve un ser con el cráneo alargado, ojos también almendrados, nada que ver con características humanas.
tiene 4 dedos, si no mal recuerdo, tiene 4 dedos en la figura esbelta de este ser. Del lado izquierdo está la figura de una persona nativa con una mazorca en las manos. Esta mazorca, este lugar, fíjense, es algo muy interesante. Los primeros datos del maíz, se ha encontrado el maíz más antiguo, es en un lugar, digo, no muy cercano, pero pues en lo que cabe cerca de esta población o de este lugar, es en el estado de Puebla, donde se han encontrado los granos de maíz más antiguos. Algo muy interesante de la historia del maíz, si usted no lo sabe, es que el maíz realmente no tiene un origen que se conozca. Es más o menos como el ser humano. El maíz de repente apareció. O sea, no hay maíces o granos de maíz antiguos donde pudiera descender o evolucionar el maíz al maíz actual, sino que de repente apareció el maíz en esa región de Puebla hace unos 13,000, 12,000 años atrás, más o menos. Entonces esta pieza, si ustedes se dan cuenta, es como si fuera un intercambio. El ser, me imagino yo, puedo yo pensar, esto no quiere decir que sea real o sea cierto, puedo pensar que este ser le está dando la mazorca de maíz a esta persona en intercambio de algo. Si se dan cuenta, en el brazo izquierdo de este ser tiene como un huevo, una cosa ovalada, ¿no? Nada más que aquí no se aprecia muy bien, pero lo que está cayendo, por ejemplo, de la nave, del ovni que está arriba, son unos puntitos, y estos puntitos se dirigen hacia donde está la mazorca que tiene esta persona nativa. Pero también hay unas figuras que quedan en el brazo derecho de este ser, que no se logra ver muy bien, pero si ustedes ponen atención, se ven unas cabecitas con unas colitas, o unas bolitas con unas colitas. Esto representa el esperma. Entonces no sé si este intercambio fue precisamente de que estos seres les dieran el maíz a las personas que ahí vivían a cambio de esperma humano. Es lo que yo llego a deducir por las imágenes que veo en este artefacto, ¿no?, de piedra. Hay muchas otras cosas que sacar aquí, pero te digo, eso es lo que se me hace muy interesante de esta piedra, de que posiblemente el intercambio fue los granos de maíz por esperma humano para ellos, ¿no? Bien, Víctor, y dentro de la cultura olmeca y la cultura maya, veo que en referencia tengo aquí la foto de que hay una postura donde se está postrando. Sí, tiene su pie izquierdo arrodillado, ¿no?, por decirlo así. Dentro de estos intercambios en la cultura olmeca, la cultura maya, ¿era común, era frecuente hacer este tipo de ofrenda de esa manera, en esa posición? No sabría decirte, porque hay otra pieza que se encontró en Ojuelos, donde está un Tlatoani, pero este Tlatoani está sentado en su trono y está frente a él un gris. Entonces, algo muy parecido a esto, pero como tú dices, está arrodillado. La otra imagen está el Tlatoani sentado en su trono, recibiéndolo, ¿no? Entonces, en este caso aquí vemos, como tú bien dices, tal vez una postura de adoración a estos seres. Pues imagínate tú, si ven que estos seres vienen del cielo, bajan por estos objetos, pues lógico, van a considerarlo dioses, ¿no? Posiblemente. Entonces, yo creo que sí hubo este intercambio de que estos seres les dieron el maíz en intercambio de espermatozoide, o posiblemente de pruebas con ellos para hacer un tipo de hibridación, ¿no?, en dado caso. Muchas de las piezas que hay en Ojuelos, hablo mucho de Ojuelos porque son donde hay más piezas que hemos analizado, ¿no? Pero muchas de las piezas de Ojuelos, uno se da cuenta de un tipo de hibridación entre estos seres y los seres humanos. O sea, hay seres
que tienen parte extraterrestre y parte humana, o sea, tienen un cuerpo normal humano, pero los ojos son muy alargados, ¿no? O tienen el cráneo muy alargado, pero tienen cuerpo humano. Entonces es algo muy interesante que posiblemente hubo este tipo de hibridación entre esta civilización, y no nada más es una civilización, son varias civilizaciones que están registradas en estas piedras, ¿no? Esta es una pieza que tiene José Aguayo en su casa. Esta nosotros no la vimos. Él tiene varias piezas que no nos mostró, pero tiene, les digo, son piezas muy interesantes que pues fueron encontradas ahí, ¿no? Vemos ahí los glifos, la nave, seres con tipo de tocado. Oh, sí. Pero esta sí no la mostró, son como 3 planetas que hay ahí también. Sí, esta sí no la mostró. Hay como 3 planetas. Pero fíjense que las imágenes de estos seres son distintas a los grabados que tienen las piezas de hojuelos y las piezas que están en otros lugares que los voy a comentar en un momento, ¿no? Pero no sé, es algo muy interesante. Ahora, abriendo un paréntesis dentro de la historia, cuando todos estábamos dentro de la caverna emocionados de que estábamos viendo oro, mi esposa empieza ella a cargar piedras de la caverna. Como estábamos todos al fondo de la caverna y todo el mundo andaba buscando oro, ella colecta siempre piedras. De donde vamos, trae piedras. Fuimos a Egipto, trae piedras. Fuimos a Machu Picchu, trae piedras. Entonces, pues esta caverna no era la excepción, ¿no? Entonces ella trae su mochila y empieza a echar piedras en su mochila dentro de la caverna. Ya cuando vamos ya de camino hacia afuera, ya saliendo de la caverna, ya hacia donde están los autos, vamos en el camino, ella empieza a echar un vistazo a las piedras y se da cuenta que una de las piedras que ella tomó tiene una figura. Entonces no sé si me pases la cámara para poderte mostrar la pieza. Sí, vamos a ver un momentito para poder... Ok, ahora. Ok, esta es la pieza que ella encontró dentro de la caverna. Este es un ser tipo insectoide. Tiene las patas muy largas y los brazos muy largos. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es de que los seres que están en Veracruz, en esta caverna, la gran mayoría, si no es que todos, son seres tipo insectoide. Entonces, esta pieza ella la tomó del fondo de la caverna. Entonces no tienes que imaginar que como que parece, o sea, tú le ves ahí una cara de extraterrestre básicamente, ¿no? Hay unas piezas que el señor Aguayo, un video en su canal de YouTube presenta que fueron figuras que fueron reveladas luego de la cueva, ¿no?, que visitaron allá en Veracruz. Voy a intentar nuevamente a ver si logro presentar esta parte de lo que estoy diciendo ahora, a ver si me puede dar un poquito de vamos a ver si esta es la imagen. Entiendo que sí. Estas son unas piedras que no se habían dado a conocer luego de la visita, ¿no? Esto fue posteriormente a la revelación, ¿no?, de las primeras piedras en la cueva. Vamos a observar estos labrados, estas piedras que claramente se ven como si fueran cabezas, ¿no?, de alienígenas o no humanas. Sí, esas piezas ya las había encontrado. Son algunas que nos mostró esta cabeza, no la mostró, pero ya la había encontrado cuando nosotros fuimos. Entonces, sí, son piezas que él no mostró en la caverna, pero ya habían sido encontradas. Te digo, yo creo que las piezas que ellos encontraron fueron las dos primeras visitas que hicieron, porque cuando nosotros estuvimos ahí no vimos piedras. La única que se encontró fue la que encontró mi esposa. Entonces pienso yo que muy posiblemente
estas piezas que estás mirando y que él ha mostrado, las encontró en los dos primeros viajes. La historia de la cueva, ¿no? Tiene, hay una historia en particular que se dice, ¿no? De un suceso que ocurrió hace mucho tiempo atrás, de una supuesta nave que se estrelló en esa área. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No sé, yo pienso que ahí ya, digo, será cuestión de preguntarle a José, ¿no? Directamente, pero no, yo pienso que ahí ya es para ponerle más crema a los tacos, ¿no? Sí. Entonces, digo, suena interesante lo que dicen de que mencionan, para empezar, pues no concuerdan las fechas, porque estas piezas no son de 500 ni 600 años atrás, ni de 200. Estamos hablando que estas piezas tienen miles de años. Entonces, si alguien te dice que algo se estrelló ahí, pues no fue hace 200 años, no fue hace 100 años. Tuvo que haberse estrellado hace miles de años. Sí. Entonces, esta es la situación que no concuerda con esa historia de que algo se estrelló. O sea, si algo se estrelló ahí, pues fue hace 100 años, no sé, hace 150 años, que van pasando el relato, la historia. Entonces, si algo ahí se estrelló, fue hace miles de años. Sí, la caverna tiene forma como que algo picudo formó esto, ¿no? Porque es muy estrecho y muy bajo en la caverna. O sea, no es una caverna abierta, sino que sí, ponle que algo se ha de haber pegado una punta ahí, ¿no? Pero si algo sucedió ahí, tuvo que haber sido miles de años, no cientos de años. Hay una historia de que alegan, ¿no? De que la NASA supuestamente había entrado a esa región y había extraído algún tipo de artefacto, según lo que cuentan las personas. Dicen que algunos testimonios indican que en 1983 unos supuestos equipos de la NASA se habían llevado algo de esa área, ¿no? Exactamente no se sabe qué fue, pero eso son... No, creo que eso salió en Telemundo, pero no, o sea, realmente no. Yo nunca supe de eso. Si hubiera sucedido eso, me lo hubieran dicho ellos al principio. Que es pura especulación. No, yo creo que ahí le echaron más rollo a la historia para llamar la atención. Sobre todo para hacerla más interesante, sí. Y sobre todo Telemundo. Entonces, yo pienso que si algo se estrelló ahí fue hace miles de años y estas piezas, te digo, tienen miles de años, no tienen 500 años, no tienen 600, tienen miles de años. Y los grabados que alguien se de años ahí dentro de la caverna, ¿no? Es una de las figuritas. Ustedes se dan cuenta que está la cabeza, está el pecho y sus brazos, eso está al fondo de la caverna, ¿no? Básicamente esta figura de este ser. Rápido. Esta foto es muy interesante porque aquí muestra una mano con 4 dedos. Entonces, sí, se ve. Y se ve claramente. Pie también, no sé si por acá debe haber un pie. No sé si se mire, a ver si está el pie. No, acá está. Es esta parte donde se ve un pie. Sí. Una mano. Entonces, te digo, esto está en la parte de afuera. Esto es en el fondo de la caverna. Ahí se ve bien un ser. No sé si lo logren mirar. Con las manos hacia arriba, la cabeza alargada, como triangular, y un pectoral. Entonces te digo, estas figuras no tienen 500, 600 años. Este es el que nos mostraste, la foto del encuentro, ¿no? Que dice José. Sí, esa parece ser la más impactante de todas. Sí, esta es la entrada de la caverna, esta es la caverna en sí, básicamente. Está como unos 2 metros de altura. El río está acá abajo y hay 2 metros que tienes que subir para subir a la caverna. Y de ahí pues hay piezas como esta. O así, no sé cómo quieran mirarla. Sí. Wow. Si se dan cuenta, las piedras son piedras de río. Y solamente traen la figura del extraterrestre. Hay mucho este tipo huevo. En
esas piedras se maneja este tipo de huevo. No sé qué sea, pero es algo interesante porque es muy parecido al que tenía en las manos el otro ser que estaba haciendo el intercambio. Entonces aquí vemos este tipo de, tiene 4 dedos, la cabeza alargada. Esta es otra pieza de ahí de Veracruz, pero los glifos son muy rudimentarios, son muy, no tienen mucho acabado como las de otros lugares, pero pues tienen la idea de lo que representa, ¿no? Aquí vemos otro como medio sentado y tiene el glifo de la vírgula. La vírgula es el símbolo de tabla. Todas estas fotos son de las piezas de Veracruz. Entonces, te digo, es muy interesante y yo agradezco mucho a José Aguayo y a su equipo que nos hayan llevado a este lugar, porque pues, es importante para nosotros que estamos siguiendo estas piezas, pues llegar a este lugar y darnos cuenta de la veracidad de esto, ¿no? Y con la pieza que encontró mi esposa, pues esto para mí marcó de que esta investigación o estas piezas son reales básicamente, ¿no? O sea, yo ya no dudo de que esto sea real. Es muy difícil cuando doy charlas con los gringos, pues es muy difícil para ellos creer esto, y les digo lo mismo yo, ¿no? Digo, es que es algo es muy bueno para ser cierto. Y entonces, a menos de que te metas de lleno y estés detrás de esto, pues no te vas a dar cuenta de la realidad de esta situación. Aquí vemos las piedras que trajo mi esposa, y entre ellas está la chiquita que les enseñé hace rato. Sí, la que se ve, sí, la que se ve ahí abajo, sí. Ajá, son las piezas. Con la cabeza. Sí, son las piedras que ella trajo, pero salió, esta tiene figura extraterrestre. Víctor, aparte de la comunidad local allá en México, la comunidad internacional ha mostrado algún interés en este tema, en esta caverna, de buscar un grupo de expertos y hacer estudios allá. No quieren ir. O sea, la invitación está hecha. Yo salí en televisión con un documental. Imagínate un documental de 1 hora presentando lo que les platiqué al principio, de ir a la ciudad perdida, de presentar 2000 piezas en un salón con diferentes figuras, analizar las figuras y catalogarlas en diferentes situaciones, presentar las figuras, los testimonios de la gente que ha encontrado esto. Dime quién de gobernación o quién del gobierno me llamó para decirme, oye, que están saqueando esto. No les importó. Entonces es algo interesante darnos cuenta cómo este es uno de los temas más importantes que hay, porque imagínense ustedes que el INAH o el gobierno, en este caso de México, porque pues está en territorio mexicano todo esto, aceptara que estas piezas son reales. Inmediatamente iba a cambiar por completo la perspectiva del origen del hombre. Claro, y es por eso que consideramos que estos casos son muy importantes. Le iba a preguntar, usted mencionó sobre la apatía que existía entre los arqueólogos allá en México. ¿Qué ha opinado el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México? ¿Ha tenido conocimiento sobre esto? Sí, te digo que yo les llevé una pieza y me dicen que no son reales, pero no quieren decir nada. O sea, ni siquiera me dicen, oye, pues déjala aquí para analizarla o vamos a ver. No. Yo aquí estudié en una universidad de Weaver, aquí en el estado de Utah, y hay un departamento de arqueología. Les escribí a todos los maestros que hay de arqueología, les mandé fotografías y les dije, tengo piezas para que ustedes las puedan ver si les interesa. Ninguno me contestó, bueno, uno me contestó, y el único que me contestó me dice, esa no es mi especialidad en culturas prehispánicas. Digo, si tú eres arqueólogo, aunque no tengas especialidad en esto, oye, pues tráelas, deja echarle un vistazo, ¿no? Por lo menos déjame verlas. No, o sea, hay una indiferencia ante esto, pero más que nada es el temor de que saben de que si se meten en esta situación para que salgan, va a estar en chino y se van a echar a toda la comunidad encima. Para empezar, no van a tener trabajo. La mayoría de los arqueólogos que hay en México trabajan para el gobierno, para el INAH. O sea, no hay empresas que contraten arqueólogos, ¿no? Entonces, pues todos viven del gobierno.
y si de repente dicen, oye, pues estas piezas tienen algo interesante, pues te quedas sin chamba y ya no vas a poder trabajar en ningún lado, ¿no? Entonces, básicamente ese ha sido el problema con estas personas que conozco, que ya no me hablan porque pues saben que cuando les echo un telefonazo piensan que los voy a invitar nuevamente o que me ayude, ¿no? He tenido tips de algunos de ellos que me dicen fuera de cámara, ¿sabes qué? Esto se parece a algo que encontramos en tal lado. Y es solamente así que yo me he podido mover en algunas otras partes, ¿no? Pero no puedo decir, oye, fulano me dijo que acá se encontró algo así, ¿no? Entonces, sí me han dado 2, 3 tips, algunos de ellos, que me mandan a otros lugares a checar lo que se ha encontrado de manera oficial. Es muy parecido a lo que vienen en las piedras, ¿no? Pero te digo, se ha hecho debajo del agua, ellos no han querido salir, ¿no? En cámara. Bueno, Víctor, eso es Yucatán, ¿no? Discúlpame, desde esta Lo plataforma. de Veracruz. Esto es parte del oro que encontramos en Esas son las laminillas, ¿no? Sí. Sí. Entonces, básicamente son laminillas. Son láminas. Sí. Que si tú las tocas se deshacen, son muy frágiles, pero es parte de lo que encontramos ahí en la caverna. Ok, Víctor, Carlos, dime. Desde esta plataforma paraterrestre, hablando con nosotros, ¿usted le gustaría hacer algún llamado a la comunidad que le interese esta temática? Este programa se va a ver en muchos lugares, se va a ver en muchos sitios. Va a estar en YouTube por mucho tiempo. ¿Qué invitación usted tiene para las personas que realmente han estudiado arqueología, paleontología, todas estas ramas? Antropología, sí. Pues las piezas ahí están, los lugares ahí están, ¿no? Yo me he acercado, por ejemplo, con los de Ancient Aliens y también digo, pues esto es realmente Ancient Aliens, ¿no? No es nada de cuentos de que sí. Parecía o se parece o se asemeja. O sea, ¿ya qué más quieres ver? O sea, esto es realmente los extraterrestres ancestrales, ¿no? Pero no, o sea, realmente hay una indiferencia ante esto muy grande. Pero te digo, ya haciendo un lado lo de Veracruz, otro lugar donde hemos encontrado piezas es Michoacán. Entonces ya tenemos San Luis Potosí, ya tenemos Jalisco, Veracruz y Michoacán. Entonces son 4 estados en la República Mexicana donde has encontrado estas piezas. Para llegar a las piezas de Michoacán fue muy difícil porque nadie quería darnos datos, ¿no? Por ahí nos mostraron fotos, nos pasaron el reporte, que cerca de un lago, pues hay muchos lagos ahí, ¿no? Entonces, hasta que por fin pudimos dar con las piezas de Michoacán. Las piezas de Michoacán son otra cosa, ¿eh? Las piezas de Michoacán son hechas de jade con oro. Y estas piezas fueron encontradas porque construyeron una carretera en ese estado. Entonces, al estar construyendo la carretera, cuando pasaba el tractor, el bulldozer, abriendo espacio para la construcción, empezaron a golpear con piedras grandes. Entonces iban los ingenieros a checar y encontraron que estas piezas eran hechas de jade, las limpiaron y eran piezas muy grandes. Dice que tuvieron que sacarlas algunas con helicóptero. En Michoacán las piezas que se han encontrado son bellísimas, tienen otro tipo de seres muy parecidos a la película esta de Alien, algo así más o menos, con un cráneo muy alargado y una trompa muy larga, muy delgados. Han aparecido en estas piezas hasta sirenas. Entonces, les digo, es algo muy interesante porque pues no son 1, 2, 3 piezas, ¿no? Rapidísimo, nada más dejen mostrarles algunas de estas piezas que se han encontrado. Esta es una pieza de jade y aquí sí vemos una representación de una figura o una persona maya, y atrás tiene este ser en su espalda, ¿no? Grabado. Entonces esta pieza es de jade.
Aquí vemos la misma pieza, Wow. pero de frente. Esta es la parte de frente de esta pieza y se dan cuenta y tiene un ser en los brazos. Sí, se ve claramente ahí. Ajá. Y este sí es un maya, o sea, vemos la nariz, Ujú. que es una característica muy de la región maya. Aquí vemos estos grabados de estas, son como unas hachas de piedra también. Este es jade también. Sí. Y estas son piezas que se han encontrado en Michoacán. Aquí estamos mi esposa y yo con una espada de jade blanco muy bonita que encontraron ahí en ese terreno. Sí. Y esto es en Michoacán básicamente, ¿no? Estas son piezas que se encontraron también ahí. Fíjense el tamaño de estas piezas. Wow, son Y grandes. bueno, pues tiene grabados impresionantes. Les digo, o sea, para que una persona vaya, haga esto y las tire en el cerro, en el monte, en el lago, es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil. Y también es muy triste que no se esté registrando esto de forma oficial, ¿no? Que haya un desinterés de parte de las autoridades de poder investigar esto seriamente. Así que de verdad que ya con lo que usted nos ha contado esta noche, vemos que hay por toda la República Mexicana evidencia suficiente y suficiente material para poder estudiar. Sin embargo, las instituciones no muestran ningún interés al respecto. Entonces la pregunta sería, en el caso de Veracruz y estos casos que usted está mencionando, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué están haciendo con estas piezas? ¿Se van a conservar? ¿Se van a guardar? ¿Qué están haciendo? No, pues mira, realmente es muy difícil cuando encuentran alguna pieza, pues lo único que puedo hacer es tomar fotografías, ¿no? Porque son piezas muy costosas. El intentar comprarlas, pues sí, he comprado algunas para salvar algunas de ellas, pero pues no, la gran mayoría son siendo demasiado caras. Las de Michoacán son muy caras por el material y te piden un ojo de la cara, así que lo único que puedo hacer es tomar foto y guardar esta información en fotografía, porque estas piezas, por ejemplo, que les mostré ahorita, ya están de este lado en los Estados Unidos tratando de vender a alguna persona que pague un buen dinero por ellas. O sea que ya hay un comercio, ¿no? De estas piedras. Sí, no, pues hay gente que vive de esto. Entonces, pues digo, yo agradezco a ellos porque ellos son los que me envían las fotos, ¿no? Pero pues sí, desafortunadamente, pues no, ellos no conservan esto es para venderlo. Entonces, pues sí es triste, ¿no? Darnos cuenta que en este momento que estamos hablando, cientos de piezas están siendo saqueadas de estos lugares y con ellas, pues la información que viene ahí, ¿no? Entonces, te digo, es un trabajo que se ha estado, por lo menos yo llevo 6 años siguiendo esto y ahora, antes de regresar el año pasado para los Estados Unidos, me llegó el reporte de que encontraron en Puebla más piezas. Entonces ya tenemos 5 estados en la República Mexicana donde se están encontrando estas piezas con grabados extraterrestres, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Te digo, se ha hecho estudios en algunas piezas de hojuelos y salió que la más antigua data de 16,000 años de antigüedad. Entonces estamos hablando de que antes de que existiera una cultura, la cultura más antigua en Mesoamérica, que es esta parte de la República Mexicana, son los olmecas, y los olmecas tienen 3,500 años de antigüedad. Entonces estamos hablando de una cultura mucho más antigua, que ya tenían una civilización, porque vemos las construcciones que dejaron en estos lugares y las piezas que dejaron en estos lugares, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque pues esto nos da paso o nos da pie a, como ustedes dicen, abrir la conciencia y darnos cuenta de que estas personas o estos seres que vivieron en estas áreas o en esas áreas dejaron una biblioteca de piedra para saber que ellos estuvieron ahí, de dónde vinieron, porque algunas de estas piezas tienen planetas, su planeta original, dentro de las piezas que yo he visto, como que fue destruido por un cometa o por un objeto grande, pegó en este planeta, y antes de que destruyera el planeta, ellos salieron de ahí.
¿Por qué? Por muchas de estas imágenes se ve un planeta craqueado, con grietas y con algo que venía a pegar a este planeta. Y luego hay una pieza que tiene como un mapa estelar, porque vienen varios lugares que ellos estuvieron o que ellos pasaron hasta llegar a la Tierra, ¿no? Entonces, muy posiblemente ellos dejaron esto para saber de dónde ellos vinieron, por qué se establecieron aquí. Muy posiblemente ellos sean parte del origen de nosotros, ¿no? Porque se habla también de una hibridación entre las personas antiguas que pudieron haber vivido en esas áreas con ellos, ¿no? Posiblemente para mejorar, no sé, la raza o la civilización de esto. Entonces hay mucho que analizar, hay muchas escrituras, hay una pieza muy interesante que tiene esta escritura. A mí me llamó mucho la atención esta pieza porque es la única pieza que he encontrado que posiblemente tenga una frase o una oración escrita. No he encontrado ninguna otra lengua que pudiera relacionarse a esta, pero pues sí es importante, ¿no?, darnos cuenta de que ellos dejaron plasmado, esta es la parte frontal de la pieza, ellos dejaron plasmado en estas piezas posiblemente pues la historia de dónde vinieron ellos y de dónde también nosotros pudimos haber llegado o mejorado, ¿no?, a través de lo que es la genética a través de ellos, ¿no? Habla de varias especies, o sea, no nada más son los grises, hay varias especies que están ahí grabadas en estas piezas. Hay mucho que platicar. Tenemos un documental que se llama Arqueología Prohibida. Este es el documental que salió en la televisión ya hace unos 4 años allá en México, donde pues hablamos del descubrimiento, ¿no?, de estos extraños artefactos que pertenecen a una cultura desconocida y que podrían pues haber dado origen al resto de las culturas prehispánicas que conocemos actualmente, ¿no? Entonces... Y para nuestros amigos que nos escuchan, ¿dónde pueden conseguir ese documental? Esto lo tenemos en los eventos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ya sea que deseen el documental, pueden enviarnos un correo electrónico y ya les damos las instrucciones de cómo pueden pagar para el documental. Vale $12.50 el documental. Pueden pagarlo directamente en nuestra página en desvelado.com, pero si quieren enviarnos un correo electrónico y nosotros le enviamos ya este documental, ¿no? Pero les digo, es algo muy interesante esto. Hay muchas cosas más que hablar de esta situación, pero como te digo, para mí, después de lo que mi esposa encontró en Veracruz, esto es real, es cierto. O sea, no estamos hablando de algo que fue fabricado y que está haciendo ruido para distraer tal vez la atención de la gente. Yo creo que es algo que es real y que se necesita estudiar. Desafortunadamente, pues uno no tiene los recursos. Por ejemplo, para hacer un análisis de carbono 14 son $1,600. Entonces, si quieres analizar 10 piezas, pues ya son $16,000, ¿no?, los cuales pues no hay. Entonces, o rescatas piezas, o las analizas, o vas a visitar estos lugares. O sea, realmente es a veces desesperante el dar de cuenta de que pues no hay la manera de poder salvar esta información, porque pues para empezar no hay apoyo del gobierno, porque no quieren aceptarlo, y pues tienes que hacerlo tú con tus propios recursos, ¿no?, básicamente. Claro. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, señor Camacho. Le agradecemos muchísimo la historia y la información, más las imágenes que ha compartido con nosotros, impresionantes. Por demás, las imágenes, todas las piezas que ha mostrado también que tiene en su posesión. Así que antes de despedirnos, quisiera pues, preguntarle dónde pueden conseguir más información sobre su programa radial Los Desvelados y su investigación, su información. Vayan directamente a desvelado.com. Ahí están los enlaces a YouTube, a Facebook, a Twitter. Ahí está el audio del programa también. Pueden escucharnos lunes a viernes, 10 de la noche, hora de Los Ángeles. Ahí estamos todas las noches, de lunes a viernes. Y toda la información está en desvelado.com, en singular, desvelado.com. Perfecto. Bueno, pues sin más, antes de despedirnos también quisiera recordarles que
Lo pueden ver en nuestra página de Facebook Paraterrestre, nuestro canal Paraterrestre y nuestro blog paraterrestre.org. Carlos, ¿tienes algo más que agregar? Bueno, quiero agradecer la visita de nuestro compañero y amigo de México allá, Víctor Camacho. Encantado de que estés aquí en Paraterrestre. Saludar y darle las gracias también a toda la audiencia de Paraterrestre que nos sigue diariamente a través de la página en Facebook, en YouTube, en Twitter y otras redes. Gracias a ti, Pablo, por esta cita. Impresionante, un programa muy, muy exquisito, con mucha información, fotografía. Muy informativo. De verdad que sí, me han quedado muchísimo, así que espero que allá en Paraterrestre en Facebook, recordándole a los amigos que se suscriban a nuestro canal a través de Paraterrestre en YouTube y que sigan en sintonía con los blogs que estamos escribiendo a través de paraterrestre.org, los posts que estamos haciendo y vienen cosas muy interesantes ahora durante este mes. Así que no se lo pierda. Y gracias al señor Víctor y esperamos que el señor José Aguayo pueda estar con nosotros en la próxima. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Si les gustó el pasado video, le pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal Paraterrestre en YouTube, pulsando el botón de suscribirse. Así usted recibirá de primera mano los mejores videos y la mejor información respecto a estos temas de la conciencia, el misterio y otros temas de interés para ustedes. También le pueden dar clic al botón del icono de la campana para que usted reciba notificaciones de nuestros nuevos videos.